A las rebeldes viejas insolentes hay que darles una buena lección. La bota de Sofía, mi nuera, se estrelló contra mi espalda. Mientras perdía el equilibrio, mi propio hijo, Javier, continuó el asalto con otra patada. Para que aprendas de una vez por todas lo que pasa cuando nos desafías, gruñó. Valentina, mi nieta, se unió al coro de violencia, pateando mis piernas con desprecio. Aguanta, vieja ridícula. Los tres me rodearon, turnándose para golpearme. Caí al suelo de baldosas frías, pero los ataques no cesaron. Duele. Por favor, deténganse. Me duele, gemía, pero mis súplicas se perdían en el aire. ¿Pues qué esperabas? Es un castigo, es obvio que tiene que doler, se burló Sofía. Yo, una mujer de 76 años, tratada como una esclava por las mismas personas que creía mi familia. Me habían despojado de mi pensión, me habían convertido en su sirvienta sin sueldo y, lejos de agradecerme, me sometían a una tortura diaria. Al día siguiente, mientras bajaba las escaleras con cuidado, sosteniéndome del barandal, escuché la voz de Sofía a mis espaldas. Oye, mamá. Apenas giré la cabeza para mirarla, sentí un empujón violento y repentino en la espalda. ¡Ah! Mi cuerpo se precipitó hacia el vacío. En un acto reflejo, mis dedos se aferraron con la fuerza de la desesperación al barandal de madera, logrando detenerme justo a tiempo. Un paso en falso, un segundo de retraso, y habría sido una caída fatal. ¿Qué te pasa? Ahora vas a decir que fue mi culpa, espetó Sofía con una actitud altanera, mirándome desde arriba con desdén. ¿Acaso había intentado matarme? La idea era tan monstruosa que me hizo temblar. Pero ellos no sabían nada. No tenían ni la más remota idea de la magnitud de la venganza que yo, en silencio, estaba meticulosamente preparando. Mi nombre es Elena Rivera, y tengo 76 años. Hace 2 años que perdí a mi amado esposo, Ricardo. Tengo un hijo, Javier, de 45 años. Él vive con su esposa, Sofía, de 42, y su hija, mi nieta Valentina, de 18. Desde que Ricardo falleció, yo vivía sola en un pequeño y acogedor departamento en la colonia Chapalita, en Guadalajara. Mi pensión del IMSS es de 15,000 pesos mensuales. No es una fortuna, pero para una sola persona es más que suficiente. Lo que nadie sabe es que, entre la liquidación de mi esposo, el seguro de vida y nuestros ahorros de toda una vida, logré juntar un capital de 2 millones de pesos. Este secreto lo guardaba con celo. Había transferido la totalidad de ese dinero a una cuenta bancaria separada, dejando en mi cuenta de uso diario apenas lo indispensable. En mi edificio vivía mi buena amiga, doña Carmen, y mi mayor alegría era sentarme a tomar un café de olla con ella por las tardes y platicar de la vida. ¿Estás segura de que está bien solita, Elenita?, me preguntaba siempre, con genuina preocupación. Gracias, Carmen. Ya me acostumbré, le respondía yo, aunque ambas sabíamos que la soledad a veces pesaba. Pero deberías ver más a tu hijo y a tu familia, insistía ella. Y tenía razón. Últimamente, mi relación con Javier se había enfriado. Una llamada al mes, si bien me iba, y nos veíamos apenas un par de veces al año para alguna fecha especial. Valentina, ya en la preparatoria, siempre estaba ocupada con sus cosas y parecía no tener tiempo para su abuela. Una tarde, para mi sorpresa, sonó el teléfono. Era Javier. Mamá. ¿Cómo estás? Oye, queríamos ir a verte todos este domingo. Claro que sí, hijo. ¡Qué alegría!, respondí, el corazón me dio un vuelco de felicidad. Les prepararé un agua de Jamaica y unas galletitas. El domingo llegó, y con él, Javier, Sofía y Valentina. Sus rostros, que no había visto juntos en meses, se veían extrañamente tensos. Mamá, la verdad es que tenemos que hablar contigo de algo importante, comenzó Javier, sin muchos rodeos. Creemos que ya no es bueno que vivas sola. Ya estás grande. ¿Grande? Pero si yo me siento perfectamente bien, repliqué, sorprendida. Pero podría pasarte algo, mamá.
Estarías más segura con nosotros. Nos preocupas mucho, insistió él. Sofía se unió a la conversación, con una voz melosa que no le conocía. Así es, suegra. Si le pasara algo estando sola, sería terrible. Con nosotros estaría tranquila y cuidada. Valentina, que hasta ese momento había estado absorta en su celular, levantó la vista de repente y preguntó con una franqueza brutal: Oye, abuela, ¿y de cuánto es tu pensión? Si nos vamos a vivir juntos, ¿me vas a dar para mis gastos? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Valentina, qué grosera, la reprendió Javier, visiblemente avergonzado, pero Sofía lo interrumpió. No, no, es una pregunta importante. Mamá, con su pensión nos ayudaría mucho con los gastos de la casa. Hay que apoyarnos entre todos, somos una familia. Su verdadera intención era tan clara como el agua. Les interesaba mi dinero. La idea de apoyarse como familia era hermosa, pero sus palabras sonaban huecas. Cuando intenté responder con cautela, Sofía arremetió de nuevo: para que todo sea más eficiente, yo me encargaré de administrar su pensión, suegra. Es mejor centralizar todo en un solo presupuesto. Me estaba pidiendo mi tarjeta y mi NIP. Mamá, confía en nosotros, añadió Javier. Somos tu familia. Lo medité durante unos segundos que parecieron eternos. Era cierto que la soledad a veces me asustaba. Y la idea de vivir con mi familia, de ver a mi nieta crecer, tenía un atractivo innegable. Quizá delegar la administración de mi dinero en Sofía, que era más joven, no era tan mala idea. Está bien, acepté finalmente, movida por el amor que aún sentía por ellos. Me iré a vivir con ustedes. Les entregaría la tarjeta de la cuenta donde recibía mi pensión. Por supuesto, no mencioné ni una palabra sobre los 2 millones de pesos. Mientras empacaba mis cosas, una extraña inquietud comenzó a crecer en mi pecho. El interés descarado de Valentina por mi pensión, la insistencia de Sofía en controlar mi dinero. Pero eran mi familia. Seguramente todo estaría bien. Una semana después, me mudé a su casa. No llevaba mucho equipaje, algunas cajas con ropa, mis fotos más queridas, el retrato de mi Ricardo, y una carpeta con documentos importantes. Los papeles del dinero oculto, por si acaso, los había depositado en una caja de seguridad en el banco. Bienvenida, mamá, me recibió Sofía con una sonrisa que, en ese momento, me pareció sincera. Qué bueno que ya estás aquí, abue, dijo Valentina con una alegría que también pareció genuina. Con una mezcla de esperanza y un ligero temor, mi nueva vida comenzó. Al tercer día de mi llegada, por la mañana, Sofía me llamó. Mamá, necesitamos hablar. En la sala, ella y Javier estaban sentados en el sofá, con una seriedad que me heló la sangre. Hay que establecer algunas reglas sobre la convivencia, empezó Sofía. A partir de mañana, usted se levantará a las 4:30 de la mañana para hacer el quehacer. A nosotros nos gusta despertar tarde y encontrar la casa limpia y el desayuno listo. 4:30, repetí, incrédula. La hora era inhumana. Y también, necesito que me dé su tarjeta de la pensión y el NIP. Fue parte del acuerdo, ¿recuerda? Asentí en silencio. Le había dado mi palabra. Con mano temblorosa, le entregué mi tarjeta y un papelito con el número. En cuanto a su dinero para gastos personales, no creo que lo necesite. Una vieja como usted no tiene en qué gastar, sería un desperdicio. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Significaba que mi pensión entera sería para ellos y yo no vería ni un solo peso? Pero... a veces necesito comprar mis cosas, balbuceé. ¿Qué cosas? No necesita nada que nosotros no le demos, sentenció Sofía. Javier la apoyó. Mamá, somos una familia. Todo es de todos. No supe qué responder. Era por el bien de la familia, me dije. Solo tenía que aguantar un poco. A la mañana siguiente, mi nueva vida comenzó. A las 4:30 de la madrugada, el despertador sonaba como una sentencia.
preparar el desayuno, lavar la ropa, limpiar cada rincón de la casa. Todo era mi responsabilidad. Sofía y Javier se levantaban perezosamente alrededor de las 8, desayunaban lo que yo les había preparado y se iban a sus trabajos. Abuela, hazme mi lonche, me ordenaba Valentina cada mañana, como si fuera mi obligación. Por supuesto, yo lo hacía con gusto. Por mi nieta, haría cualquier cosa. Pero nunca recibí una palabra de agradecimiento. Tu comida está bien simple, abuela. Mis amigas llevan cosas más ricas. Me da pena que la vean. Solo quejas. Un día, la cena que preparé no fue del agrado de Sofía. ¿Qué es este sazón tan horrible?, preguntó con una mueca de asco. Lo siento, mañana tendré más cuidado. Fue entonces cuando ocurrió. ¡Zas! Su mano abierta se estrelló contra mi mejilla. El ardor y la sorpresa me dejaron paralizada. ¿Qué tendrás más cuidado? No me sirve de nada. Vuelve a hacer la cena ahora mismo. Me llevé la mano a la mejilla, aturdida. Jamás en mi vida me habían golpeado. ¿En qué has perdido el tiempo todos estos años? La limpieza también la haces a medias. Me desespera verte. Javier, que lo había visto todo, añadió, mamá, Sofía tiene razón. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Y sin más, me dio una patada en el estómago. A ver si así entiendes. Valentina, que también estaba allí, vio cómo me doblaba de dolor y, al pasar a mi lado, me pisó la mano. Hueles a vieja. No te me acerques. Me quedé sin palabras. ¿De verdad esta era mi familia? A partir de ese día, la violencia se convirtió en la norma. El sabor de la comida, una mota de polvo olvidada, la forma en que doblaba la ropa. Cualquier pretexto era bueno para que los tres me golpearan. No le pegues en la cara, que se le hacen moretones, le gritó Sofía a Valentina un día que intentó abofetearme. Frustrada, Valentina me dio una patada brutal en el muslo. Eso es. En lugares que no se vean. Si alguien se da cuenta, sería un problema. A partir de entonces, sus ataques se concentraron en mi espalda, mis costados, mis muslos, partes de mi cuerpo que la ropa siempre cubría. Todo estaba fríamente calculado. Me prohibieron salir de casa. Las viejas deben estar en su casa. Si tienes tiempo para salir a la calle, mejor úsalo para mantener esta casa impecable. Cuando mi amiga doña Carmen venía a buscarme, preocupada, Sofía la despachaba en la puerta. Mi suegra no quiere ver a nadie más que a su familia. Yo escuchaba la voz de mi amiga desde adentro, pero no podía salir a verla. El abuso económico se volvió descarado. Mis 15,000 pesos de pensión iban directamente a sus bolsillos, pero cuando descubrí en que los gastaban, me quedé helada. Un día, Sofía llegó a casa con una bolsa de diseñador carísima. ¡Qué bonita bolsa!, comenté, intentando ser amable. Costó 50,000 pesos, respondió ella, con aire de suficiencia. Pero con la pensión de usted, me la pude comprar sin remordimientos. 50,000 pesos. Más de 3 meses de mi pensión gastados en un capricho de Sofía. Pero... ¿no decías que la situación económica era difícil?, me atreví a preguntar. Precisamente por eso. Si no me doy un gusto de vez en cuando, el estrés me come viva. ¿O es que no entiende nada? Qué fácil es su vida, sin preocupaciones. Su lógica era incomprensible. Poco después, descubrí que el crédito del coche de Javier también se pagaba con mi dinero. Tu pensión nos ha caído de perlas para pagar la mensualidad del carro, mamá, me dijo él sin el menor asomo de culpa. Son 5,500 al mes, así que todavía nos quedan como 9,500 para nosotros. Mis 15,000 pesos se esfumaban entre el crédito del coche, los lujos de Sofía y sus salidas a restaurantes caros. Para mí, no había ni un centavo. Llevar a mi suegra al doctor es un gasto inútil, dijo Sofía un día. Yo me había quejado de un terrible dolor de ciática y le pedí que me llevara a una consulta, pero se negó rotundamente. Es más importante el bienestar de nosotros, que somos jóvenes,
que gastar dinero en los achaques de una vieja. Ella podía gastar 50,000 pesos en una bolsa, pero mi salud era un gasto inútil. Una noche, Sofía regresó de una cena con sus amigas. Hoy me gasté 3,000 pesos en un restaurante de lujo. Pero como es el dinero de usted, ni me preocupé. Decía el dinero de usted, pero lo usaba como si fuera suyo. No pude más. Sofía, por favor, no gastes mi dinero de esa manera. ¿Qué? ¿Se está quejando? No olvide que usted come y vive aquí gracias a nosotros. No tiene derecho a decir nada. Pero era mi dinero el que pagaba todo. Ellos no me mantenían a mí, yo los mantenía a ellos. Cuando esa realidad me golpeó, una llama de ira se encendió por primera vez en mi corazón. Sin embargo, para entonces, ya era incapaz de contradecir a Sofía ni a nadie en esa casa. La violencia, lejos de disminuir, se intensificó. Un día, estaba limpiando su recámara en el segundo piso. Había aspirado, trapeado y sacudido cada mueble. Pero cuando Sofía entró a inspeccionar, su rostro se contrajo en una mueca de furia. ¿Qué es esta porquería de limpieza? No sirve para nada. ¿Faltó algo?, pregunté tímidamente. ¿No ves el polvo que queda en esa esquina? Hazlo todo de nuevo. Limpié otra vez, pero su ira no se aplacó. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? En ese momento, Javier y Valentina entraron a la habitación. ¿Qué pasa? Tu mamá hizo una limpieza mediocre, como siempre. Los tres me rodearon. Intenté levantarme, pero Sofía me empujó por los hombros, obligándome a sentarme en el suelo. A las rebeldes viejas insolentes hay que darles una buena lección. La bota de Sofía se estrelló contra mi espalda. Mientras perdía el equilibrio, Javier continuó el asalto. Haz caso, mamá, por las buenas. Valentina se unió, pateando mis piernas. Aguanta, vieja ridícula. Me patearon por turnos hasta que caí al suelo, hecha un ovillo. Pero no pararon. Duele. Por favor, deténganse. Me duele, gemía. ¿Pues qué esperabas? Agradece que nos tomamos la molestia de educarte. No me quedó más remedio que acurrucarme y soportar los golpes. Unos días después, ocurrió algo aún más aterrador. Mientras bajaba las escaleras del segundo piso, Sofía me llamó desde atrás. Oye, mamá. Apenas giré la cabeza, sentí un empujón violento. Ah. Estuve a punto de rodar escaleras abajo. Por puro instinto, me aferré al barandal con todas mis fuerzas, logrando evitar una caída que podría haberme matado. Casi me matas, grité, temblando. ¿Qué te pasa? Ahora vas a decir que fue mi culpa, respondió ella con su habitual arrogancia. Tú te tropezaste sola, no te hagas la víctima. Pero yo sabía que me había empujado. La idea de que intentara matarme me llenó de un pánico helado. Esa noche, por casualidad, escuché una conversación entre los tres. Ver a tu mamá todos los días me estresa, era la voz de Sofía. Si ella no estuviera, seríamos tan felices, secundó Javier. Ojalá nos diera su pensión y desapareciera, añadió la voz fría de Valentina. Me detuve en el pasillo, conteniendo la respiración. Pero necesitamos su dinero, así que tendremos que aguantarla un poco más, dijo Sofía. 15,000 pesos no son suficientes. No tendrá más ahorros por ahí, se quejó Javier. Si se muriera, cobraríamos el seguro de vida. ¿Por qué no se muere de una vez? Para ellos, yo solo era una fuente de dinero. Y deseaban mi muerte. Esa noche no pude dormir. El dolor de mi cuerpo no era nada comparado con el dolor de mi alma. Pero esto era solo el principio. Lo peor estaba aún por venir. 6 meses después de mi llegada, un domingo por la mañana, estaba colocando con cuidado el retrato de mi esposo Ricardo en una repisa de la sala. Hablar con él cada mañana, recordar nuestros momentos juntos, era mi único consuelo. Esa foto da mala espina, mamá, dijo Sofía de repente, señalando el retrato.
No hables así de la foto de mi esposo, por favor. Pero tener fotos de muertos en la casa trae mala suerte. Te lo ruego, es lo más valioso que tengo. Pero Sofía no escuchó. De un manotazo, tomó el retrato y lo arrojó con violencia contra el suelo. El marco se hizo añicos y los fragmentos de cristal se esparcieron por todas partes, cubriendo el rostro sonriente de mi Ricardo. No, grité, intentando recoger la foto destrozada. Esta basura hay que tirarla, sentenció ella. No contenta con eso, tomó el pequeño altar budista que yo atesoraba, diciendo que ocupaba mucho espacio, y lo arrojó dentro de una bolsa de basura. La tablilla con el nombre de mi esposo, el incienso, todo fue tratado como desperdicio. Por favor, eso no, protesté con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando Javier me empujó. ¿Qué te crees, revelándote? Los tres me rodearon y comenzaron a golpearme con una furia que nunca antes había visto. No te pases de lista, gritaba Sofía mientras me pateaba la espalda. ¡Qué fastidio, vieja!, gruñó Valentina, y su pie impactó en mi rostro. Sentí un dolor agudo y la sangre caliente comenzó a brotar de mi nariz. Muérete de una vez, siseó, y me golpeó de nuevo. Caí al suelo, con el rostro ensangrentado, aferrando con fuerza la foto destrozada de mi esposo. Esa noche, acurrucada en mi cama, con el cuerpo cubierto de moretones, el dolor del alma era insoportable. Ricardo, perdóname, susurré una y otra vez en la oscuridad. Perdóname por no poder protegerte. Soy tan débil que dejé que destruyeran tu recuerdo. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó de una forma diferente. Si seguía así, me matarían. Y no podía permitirlo. No podía fallarle así a Ricardo. Se acabó. No iba a aceptar esta situación ni un día más. Tenía que defender mi dignidad y la de mi esposo. A la mañana siguiente, con el pretexto de ir al banco, me dirigí a un despacho jurídico en el centro de la ciudad. Mi nombre es la licenciada Morales. ¿En qué puedo ayudarla? Una abogada de unos 50 años me escuchó con amabilidad y paciencia. Le conté con todo detalle los últimos 6 meses de mi vida, el control de mi pensión, la violencia, los insultos, y el terrible suceso del día anterior. Señora Rivera, esto es un caso claro de violencia intrafamiliar y abuso contra una persona mayor. Podemos demandarlos por lesiones, abuso económico y exigir una indemnización por daño moral. Las palabras de la abogada me devolvieron la esperanza. Pero necesitamos pruebas, añadió. ¿Tiene un smartphone? ¿Sabe cómo grabar audio y video? Asentí. Perfecto. Y también, vaya a un médico para que le haga un certificado de lesiones. A partir de ese día, comencé a preparar mi contraataque en secreto. Empecé a grabar sus insultos y agresiones con mi celular. Lo guardaba en el bolsillo de mi delantal y ellos nunca se dieron cuenta. La vieja solo sirve para darnos dinero. Ojalá se muera pronto. Cuando se muera, con el seguro de vida nos irá mucho mejor. Sus verdaderas intenciones quedaron registradas. Después de cada golpiza, me encerraba en el baño y fotografiaba mis moretones con el espejo, mi espalda, mis costados, mis muslos amoratados. Todo era evidencia. Fui a un consultorio médico. Doctor, estoy siendo maltratada, confesé. El médico me escuchó con seriedad y empatía, y me extendió un certificado médico detallando cada una de mis lesiones. Luego, di el paso más importante. Usando parte de los 2 millones de pesos que mi esposo me había dejado, firmé un contrato de residencia en una casa de retiro de lujo llamada Residencia El Sol Dorado. La seguridad y la privacidad de nuestros residentes es nuestra máxima prioridad, me explicó el director. Nadie que no esté autorizado puede entrar. Era el refugio perfecto. Le pedí a la licenciada Morales que iniciara formalmente el proceso legal. Prepararemos una demanda por un total de 1.200.000 pesos, me informó. ¿Tanto podemos pedir?, pregunté asombrada. La violencia física durante 6 meses, el abuso económico y el profundo daño psicológico lo justifican plenamente.
con las pruebas que tenemos, incluso podríamos iniciar un proceso penal. También le conté toda la verdad a mi amiga, doña Carmen. Con razón no te veía, Elenita. Estaba tan preocupada. ¡Qué monstruos! Cuenta conmigo como testigo, por supuesto, me dijo, indignada. Ya tenía todo listo, las grabaciones, las fotografías, el certificado médico, el contrato con la residencia y el acuerdo con mi abogada. Mi familia seguía sin sospechar nada. Esa noche, en mi cama, apreté contra mi pecho la foto rota de mi esposo. Ya falta poco, mi amor. Mañana, te lo juro, recuperaré tu dignidad y la mía. Mi plan era actuar a la mañana siguiente, en cuanto todos salieran de casa. La batalla de mi vida, a mis 76 años, estaba a punto de comenzar. Llegó el fatídico lunes por la mañana. Javier se fue a su oficina, Sofía a un almuerzo con sus amigas y Valentina a la preparatoria. En cuanto la casa quedó en silencio, empecé a moverme. Llené una pequeña maleta que había preparado con lo indispensable. Envolví con sumo cuidado la foto de mi esposo. Era lo único que realmente quería llevar conmigo a mi nueva vida. Sobre la mesa del comedor, dejé un sobre. Dentro, había una copia de la notificación extrajudicial enviada por el despacho de la licenciada Morales. El documento exigía el pago de 1.200.000 pesos, desglosados en 500.000 por las lesiones y la violencia física, 270.000 por los 6 meses de pensión que me habían robado, y 430.000 por el abuso económico y el daño moral. Advertía que se contaba con pruebas contundentes, grabaciones, fotos, certificado médico y testigos, y que, de no cumplir con el pago, se procedería con una denuncia penal. Di un último vistazo a la casa, el lugar que había sido mi infierno durante 6 largos meses. Nunca más volvería. Un taxi me llevó a la residencia El Sol Dorado. Se muda solita, ¿verdad? Qué valiente, me dijo el amable conductor. Hoy empiezo una nueva vida, le respondí con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, era genuina. El personal de la residencia me recibió con una calidez abrumadora. Señora Rivera, la estábamos esperando. Permítame mostrarle su habitación. Era un cuarto luminoso, con un gran ventanal que daba a un jardín precioso, lleno de flores y el canto de los pájaros. Es hermoso, suspiré. Aquí estará segura y tranquila, me aseguraron. Alrededor de las 5 de la tarde, mi celular sonó. Era Javier. Ya habían llegado a casa. Mamá. ¿Dónde demonios estás? Su voz era puro pánico. He decidido mudarme, respondí con calma. ¿De qué hablas? ¿Qué es esta locura? Todos los detalles están en el sobre que dejé sobre la mesa. ¿Estás bromeando, mamá? No es ninguna broma. Es una notificación oficial de mi abogada. De fondo, escuché el grito agudo de Sofía. 1.200.000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar ese dineral? Ese es su problema, no el mío, respondí, fría como el hielo. La voz de Valentina se unió al caos. ¿La policía? Nos van a arrestar. Los 3 estaban completamente desquiciados. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Somos una familia, suplicó Javier. ¿Familia? ¿La que me trató como una esclava? Recuerdo perfectamente sus palabras, ojalá te mueras pronto, vivir contigo es una molestia. Lo tengo todo grabado, por si no lo recuerdan. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Mamá. Lo sentimos. Estábamos mal. Por favor, perdónanos. ¿Perdonarlos? Después de que destruyeron el retrato de mi esposo, me golpearon hasta sangrar y me dejaron lesionada. Son demasiado descarados. ¿Creen que pueden robarme el dinero de mi pensión y tratarme como un animal? Pero, mamá, ¿cómo puedes pedirle dinero a tu propio hijo? ¿Y ustedes, cómo pudieron maltratar así a su propia madre? No hay nada más que hablar.
No me molestaré en perdonarlos hasta que paguen cada centavo de los 1.200.000 pesos. Y colgué. Esa noche, la licenciada Morales me llamó. Señora Rivera, sus familiares se comunicaron conmigo. Quieren una reunión para negociar. Ni hablar. Proceda por la vía legal, por favor. Como usted ordene. Mañana mismo presentaremos la denuncia penal en la Fiscalía. Al día siguiente, acudí a la agencia del Ministerio Público. Un agente, una mujer joven y atenta, tomó mi declaración. Tenemos las grabaciones, el certificado médico y las fotografías. Esto es más que suficiente. Es un caso muy grave. Iniciaremos la investigación de inmediato, me aseguró. Una semana después, mi hijo y su familia lograron dar con la ubicación de la residencia y se presentaron armando un escándalo. Quiero ver a mi madre, gritaba Javier. Abuela, sal de ahí, chillaba Valentina. El personal de seguridad los contuvo en la entrada. Esta es propiedad privada. No pueden entrar sin autorización, les dijo el director con firmeza. Por favor, guarden la calma o tendremos que llamar a la policía. Escuché el alboroto y me acerqué a la recepción. A través del cristal, vi sus rostros demacrados. Mamá, gritó Sofía al verme. Por favor, hablemos. Abue, te juro que nos portamos mal, pero ya aprendimos, sollozaba Valentina. Acepté hablar con ellos en una sala de juntas, con la condición de que la conversación fuera grabada. Mamá, de verdad lo sentimos muchísimo, dijo Sofía, e increíblemente, se arrodilló, inclinando la cabeza hasta el suelo. Estuvimos muy mal, dijo Javier, arrodillándose a su lado. Abuela, te prometo que nunca más te volveremos a tocar. Perdónanos, lloraba Valentina, completando la patética escena de los tres postrados en el suelo. Pero mi corazón no se conmovió. Cualquier disculpa, a través de mi abogada. Yo no tengo nada que decidir. No seas tan fría, gimió Sofía. ¿Más fría de lo que ustedes fueron conmigo? Pero somos una familia, intentó argumentar Javier como último recurso. ¿Una familia se golpea? ¿Una familia desea la muerte de uno de sus miembros? No me hagan reír. Me puse de pie. Váyanse, por favor. No hay nada más que hablar. Intentaron acercarse, pero el personal de la residencia se interpuso. Por favor, retírense en silencio. Días después, la policía ejecutó una orden de cateo en su casa. Encontraron pruebas del uso indebido de mi pensión y otros indicios de la violencia. Como resultado, Sofía y Javier fueron procesados por el delito de lesiones y violencia intrafamiliar. Valentina también fue investigada como cómplice. La noticia se esparció por el vecindario como la pólvora. La familia que golpea a la abuela. Ese rumor los convirtió en parias. En la preparatoria, Valentina sufrió un acoso brutal. Tu familia le pegaba a tu abuela, ¿verdad? ¡Qué asco! Incapaz de soportar las miradas de desprecio, abandonó los estudios y se encerró en su cuarto. A la empresa de Javier llegaron decenas de quejas anónimas. ¿Cómo pueden tener a un empleado que golpea a su propia madre? Fue despedido. A sus 45 años, se vio obligado a buscar trabajo como obrero en una construcción. Muévete, viejo inútil, le gritaban sus supervisores, mucho más jóvenes que él. Sofía tuvo que conseguir varios trabajos de limpieza para poder sobrevivir. Sin mis 15.000 pesos, su economía colapsó. Para pagar el 1.200.000 pesos, tuvieron que hipotecar la casa. Su relación también se desmoronó. Por su culpa mi vida está arruinada, le gritaba Valentina a sus padres. El estrés la llevó a tener comportamientos violentos, y finalmente, se fue de casa. Tiempo después, me llegó el rumor de que andaba en malos pasos. Tú tuviste la culpa por consentir a tu mamá, le recriminaba Sofía a Javier. Tú empezaste con los golpes, se defendía él. Sus peleas eran diarias, y el estrés los hizo envejecer 10 años en uno. Mientras tanto, mi nueva vida era plena. En el Sol Dorado hice muchas amigas de mi edad.
Es usted una mujer muy fuerte, Helenita, me dijo una de ellas. No soy fuerte, respondí con una sonrisa. Simplemente decidí luchar. Me levantaba a las 6, paseaba por el jardín, leía en la biblioteca y, usando mi experiencia como enfermera, ayudaba a mis compañeras con sus dudas de salud. Por las tardes, tomaba café con mis amigas, compartiendo historias de vida. Doña Carmen me visitaba seguido. Hiciste lo correcto, Helenita. Fuiste muy valiente, me decía. Colgué una nueva foto enmarcada de mi esposo en la repisa de mi habitación. Su sonrisa me acompañaba siempre. Lo logré, mi amor. Recuperé nuestra dignidad. Ahora puedo mirarte a los ojos sin vergüenza. Pero no te preocupes, todavía no es mi hora. Aún tengo mucho por hacer. Un año después, la mitad de la indemnización había sido pagada. El resto lo seguían pagando en cuotas mensuales. Empecé a dar pláticas en centros comunitarios, contando mi experiencia a otras personas mayores. No podemos permitir el maltrato solo porque se trate de nuestra familia, les decía. Muchas personas lloraban al escucharme. Su historia me ha dado el valor para cambiar mi propia situación, me decían. Un día, recibí una carta. Era de Valentina. Abuela, hice cosas horribles. Ahora estoy sola y me arrepiento cada día. Quiero pedirte perdón, pero sé que no me lo merezco. ¿Crees que algún día, cuando de verdad haya cambiado, podrías volver a verme? Hice la carta a un bollo y la tiré a la basura. No se trataba de perdonar o no. Simplemente, ya no me importaban. Eran extraños, fantasmas de un pasado doloroso. Mientras contemplaba el jardín, lo supe con certeza, esta era mi verdadera vida. A mis 76 años, por primera vez, estaba descubriendo la alegría de vivir para mí misma. Me sentía orgullosa de no haberme rendido, de haber elegido la dignidad por encima del miedo. Ser familia no da derecho a nadie a destruirnos. No importa la edad, siempre podemos decidir nuestro propio camino. El atardecer que se veía desde mi ventana brillaba con una belleza intensa.